No, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de encontrarme con un par de amigos ahora en cámara y tratar de apoyar un poco o compartir mi experiencia y las novedades del manejo del síndrome coronario agudo y shock en la era del COVID. Voy a tratar de hacer una presentación en base a casos clínicos, mucho diagrama. Si alguien tiene una pregunta, por favor, interrumpir. Para darle un poquito, siempre acá no tengo ningún conflicto todavía, aún soy COVID negativo, aunque nos están testeando la próxima semana. Para darle un poquito un background, este es mi hospital, el hospital base, tenemos otros 3 campus en el área de Michigan acá. Este es el hospital más grande donde se realizan los trasplantes cardíacos, pulmonares, las asistencias ventriculares y los procedimientos de mayor complejidad. Y acá es donde estoy yo 99% del tiempo. A veces me toca ir a los hospitales un poco de menor complejidad a ver ciertos pacientes, pero en general estoy acá metido de lunes a viernes y algunos fines de semana. Mira, lo primero que comentar, y creo que vale la pena recalcarlo una y otra vez, es que lo más importante para prevenir, creo yo, en toda área, para tratar de evitar el contagio del COVID, es el manejo del lavado de manos, mascarilla, y hacerlo un hábito. Así como nosotros cuando vamos a pabellón o alguien va a ver un paciente se lava las manos al entrar y salir, creo que esto hay que hacerlo al entrar y salir por cada puerta del hospital o cualquier recinto médico. Y aún más llevarlo a las casas también. Eh, lo otro que es importante, y no sé el background de la gran mayoría, pero pongo un poco acá los distintos tipos de mascarillas, porque si bien es algo que pudiese sonar muy simple, al menos el, cuando estoy trabajando no da lo mismo qué mascarilla usar. Por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a un paciente con un síndrome coronario agudo, sobre todo que viene desde, no del hospital, sino desde la calle, las distintas mascarillas dan distintos grados de protección. A veces hemos utilizado la última acá, pero creo que la gran mayoría de la gente del hospital está usando la N95, que en general es suficiente para el manejo de cualquier paciente en shock o síndrome coronario agudo. Y de nuevo, lavado de manos una y otra vez. Otra de las cosas que cambió con el COVID, y al principio era un poquito, no molesto, pero cada vez que uno veía un paciente que pudiese tenerlo, lo tenía, había que básicamente vestirse y desvestirse unas 3 o 4 veces al hacer el examen físico del paciente o al hacer algún procedimiento. Y esto fueron cosas que se recalcaron en las guías americanas y europeas. Ahora entrando más a lo clínico de la cardiopatía coronaria y el COVID, pongo esta diapositiva como para resaltar un poco que los pacientes con cardiopatía de base tienen una mucha mayor mortalidad en pacientes con COVID al compararlos con pacientes con diabetes, insuficiencia respiratoria crónica y hipertensión. Y obviamente si vamos sumando las cardiopatías, esta mortalidad aumenta. Mira, no sé cuál es el background de la gente que está escuchando, pero creo que es clave hoy en día y los colegas cardiólogos lo pueden rectificar, que hoy en día hay que definir qué es un infarto producido por una rotura de placa, que es el famoso infarto donde llaman al cardiólogo a ponerle un stent, y el infarto que se produce por una oferta y demanda, lo que implica que no hay una ruptura de placa, sino que el corazón funciona normalmente y muchas veces, por ejemplo, cuando hay anemia, hipoxia, no es que la arteria tenga una estenosis, sino que hay uno de los factores que mantenía la homeostasis falla y ahí se produce un infarto, pero no por falla de placa, sino
por otros factores. Y esto es muy importante al enfrentarse al paciente que viene a la urgencia a controlar el pecho, porque vamos a hablar más adelante, en el COVID, el más común de los infartos no es por rotura de placa, sino es por una demanda de isquemia, muchas veces por hipoxia, inflamación, por sepsis. El COVID se puede manifestar con daño miocárdico de muchas maneras. Si uno va a la fisiopatología en sí, puede ser por daño microvascular, estrés, una liberación de citoquinas, y eso se traduce luego en arritmias, en hipotensión, shock, etc. Y si además le sumamos las consecuencias de la injuria en sí, como la taquicardia, la fiebre y más hipoxemia, el corazón empieza a tener una falla progresiva, o muchas veces aguda, que además de la falla respiratoria del COVID se suma una falla cardíaca que hace que este paciente que venía inicialmente por algo respiratorio tenga una falla multiorgánica y la mortalidad aumente a valores que conocemos como lo que sucedió en Nueva York, como el mismo hospital, donde el paciente básicamente que era admitido a la UCI tenía más de un 50% de probabilidades de morir. No sé si lo habrán hablado la semana pasada con Claudio, pero la fisiopatología de cómo la inflamación por COVID produce daño es diversa y hay muchas teorías, muchas probadas, otras han sido hipótesis, pero básicamente se produce un daño endotelial, liberación de citoquinas como la interleuquina 6, y lo que genera una inflamación difusa, ya sea el intersticial del endotelio, y muchas veces eso puede producir o acelera la ruptura de la placa, produciendo un real infarto agudo del miocardio, o muchas veces produce difusión del miocardio, causando miocarditis o disfunción ventricular por la sepsis. Y bueno, ¿y cómo se traduce esto desde el punto de vista clínico? Bueno, no sé si para los cardiólogos la troponina, si bien puede ser el mejor amigo, muchas veces el peor enemigo, porque hoy en día hay como una explosión de chequeo de troponina, entonces uno está de turno en el hospital o en la casa y te llaman, no, este paciente vino con troponinas positivas. ¿Qué le duele? La rodilla. Y uno no sabe mucho qué hacer con eso, o sea, le chequearon las troponinas y le dolía la rodilla. Entonces, es muy importante entender las troponinas en el contexto en que se chequean y darle el valor que tienen. ¿Okay? No decir esto es un infarto por ruptura de placa y hay que tratarlo con heparina, aspirina y Plavix. O sea, es muy importante el contexto en que sea esto. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente llegase a tener una rotura de placa, el manejo es completamente distinto a que si el paciente tuvo una inflamación y se liberaron troponinas por una afección del miocardio más que de las arterias coronarias. El manejo básicamente es de soporte más que manejo con heparina o stents. Lo otro que quería destacar un poco, creo que ha habido un poquito de controversia, es el rol de los inhibidores de los ACE2 o si producían un mayor deterioro de los pacientes que estaban tomando estos medicamentos o no. Al comienzo había una teoría de que sí, pero básicamente las guías demostraron que los pacientes que estaban tomando inhibidores de los ARB o de los ACE inhibitors no tenían una mayor mortalidad. Y creo que esto es importante porque hay muchos pacientes tomando estos medicamentos y si bien no está en relación con el síndrome coronario agudo, quise destacarlo un poco, que los pacientes que vienen a la urgencia y están tomando estos medicamentos es más importante que los mantengan a que los cancelen o los paren, a menos que tengan otras razones para parar el medicamento. Pero podemos observar acá que son otros los factores los que básicamente van a determinar la mortalidad de estos pacientes, no el que estén tomando estos medicamentos. Bueno, volviendo a las troponinas, uno podría decir, bueno, ¿por qué es importante las troponinas? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es importante porque
ya el paciente que tiene troponinas positivas o negativas, el pronóstico difiere. Y esto son datos de Wuhan, del hospital en China, donde se midieron los pacientes con troponinas positivas y negativas con COVID, y se vio que la mortalidad se separaba exponencialmente. Y esto, no puse estos datos acá, pero están los datos en el paper, que a mayor elevación de la troponina, mayor la mortalidad. Entonces, creo que para el clínico, el urgenciólogo, el cardiólogo, internista, el que está a cargo de tratar a estos pacientes, tiene que estar atento a, si pide estos marcadores, a responder. O sea, no es llegar, pedir las troponinas positivas y las dejo ahí. Tiene que gatillar las alarmas para seguir los siguientes pasos. Esto un poco más de lo mismo. Bueno, pero de nuevo, las troponinas no necesariamente implican infarto al miocardio por ruptura de placa. En la gran mayoría de los pacientes con COVID, estos de nuevo de China, las troponinas estuvieron en forma elevada. Cuando es menor a 3 veces el valor normal, en general es por una inflamación sistémica que se libera en enzimas miocárdicas. Pero cuando ya la enfermedad empieza a ser más grave, con insuficiencia respiratoria y se agregan otros problemas, al mismo tiempo las troponinas se empiezan a elevar más, y ahí empieza el diagnóstico diferencial, empieza a hacerse un poco más difícil, y sobre todo porque son patologías que también son graves, aparte de la enfermedad de COVID, como por ejemplo una miocarditis, pacientes con shock cardiogénico, enfermedad por estrés, o llamada Takotsubo. Bueno, hoy día yo básicamente me voy a enfocar, hay muchas cosas que se podrían hablar de COVID y enfermedades valvulares, que es un poco lo que me dedico yo la gran mayoría de mi tiempo, a reemplazar válvulas, pero voy a enfocarme en la cardiopatía isquémica y el manejo circulatorio cuando el paciente está en shock. ¿Ok? Entonces, esto es algo que creo en Chile ya está establecido también, pero siempre es bueno recalcar, el Heart Team, el equipo no es una sola persona, sino hay que considerar al intensivista, al luciólogo, al cardiólogo, al cirujano inclusive, y cada paciente debe un enfoque global, ¿ok? Y decidir ahí cuáles son las mejores opciones del manejo de estos pacientes, ya sea con soporte circulatorio, con medicamento o con tratamiento percutáneo. Lo primero que hay que destacar es cuando un paciente llega a la urgencia y tiene síntomas sugerentes de COVID, hay que hacer un triage acorde a eso. Hoy en día, la gran mayoría de los hospitales en Estados Unidos tienen una urgencia que está separada a los pacientes con sintomatología respiratoria alta y sin sintomatología respiratoria alta, porque eso va a depender un poco el manejo y las condiciones en que se va a ingresar al paciente. Voy a empezar con un primer caso. Creo que es un paciente de 50 años, con dolor al pecho, fiebre, con troponinas más de 5.000. Estos fueron de los primeros casos donde se hizo un test de COVID que no era tan sensible ni específico, que salió negativo. Y ustedes pueden ver que hay elevación del segmento ST, un poco difuso, no sigue una pared o un territorio de la descendente anterior, de la circunfleja, sino que está a todo nivel, y se le hizo un escáner al paciente donde se ve un poco de derrame pleural y congestión de los vasos. Entonces la pregunta que lo primero que uno haría en este escenario es, bueno, descartar que no sea un síndrome coronario agudo. Tiene la gran mayoría de los factores: dolor al pecho, troponina, una elevación del segmento CT que es difusa, no es tan focal. De acá voy a poner un poco un ecocardiograma para mostrar un poco donde el ápex del corazón no se mueve también. Entonces, un paciente que se presenta con estas características, lo primero que uno quiere hacer como clínico es descartar que no sea una arteria tapada. Sin embargo, este paciente llegó al cateterismo, al pabellón de hemodinamia, y las arterias estaban completamente limpias. Lo que sí hay que destacar, que este paciente, si bien vino con dolor al pecho, elevación del segmento CT y fiebre, al comienzo era COVID negativo, 72 horas después el paciente terminó siendo COVID positivo. Entonces, el primer mensaje acá es que todo paciente que ingresa de la urgencia, que tenga síntomas atípicos o típicos de infección, tiene que ser tratado como COVID, no porque sea el test negativo
y con evidencia clara de daño miocárdico, hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas mínimas. Aquí está de nuevo esta información en JAMA Cardiology, donde se demostró que en pacientes con COVID y miocarditis produce un daño difuso. Se hizo estudios con resonancia cardíaca y vio cómo el COVID puede producir miocarditis fulminante y extensa. ¿Okay? Esto es un poquito más de información de los casos donde en pacientes con miocarditis, que muchos de ellos se conformaron con biopsias, se dieron cuenta que el virus en general, en los pacientes que fueron biopsiados, no afecta a la célula en sí, sino está en el intersticio cardíaco. ¿Ok? Y eso creo que hace la diferencia con otras miocarditis, a diferencia del COVID, donde se tiende a quedarse en el intersticio. Entonces ahora voy a seguir con otro caso. Este es un paciente de 74 años. Todos fueron varones, porque creo que eso es lo que se ha reportado, afecta más a hombres que mujeres, que vino con dolor al pecho y sudoración, el paciente en hemodiálisis. Y ahora podemos ver que hay elevación del segmento CT un poquito en la pared lateral 1-ABL con cambios recíprocos en la pared inferior. Uno pudiese sugerir que una arteria circunfleja a veces puede ser una arteria derecha dominante. ¿Qué se hizo en este caso? Este paciente fue inmediatamente al pabellón de hemodinamia. Se demostró que la arteria derecha tenía unos pequeños bloqueos, pequeñas placas de colesterol, pero nada mayor. Sin embargo, uno puede ver que la arteria circunfleja hay una ruptura de placa proximal y a distal está completamente ocluida y se llena en forma tardía. Este paciente obviamente fue tratado con angioplastía, se ocupó imagen intracardíaca para que haya el tratamiento y puede ver que se restauró el flujo. Este paciente al comienzo se trató como COVID y se envía, acá en el hospital tenemos unidades, se llaman unidades de COVID y unidades de no COVID. Si el primer test sale negativo, se envían a las unidades no COVID, manteniendo las precauciones hasta esperar el resultado de los test más confirmatorios como la PCR. ¿Okay? ¿Qué es lo otro importante? Creo que cambia el manejo del síndrome coronario agudo. Tal vez no sé tanto en Chile, pero un poco en Estados Unidos, que en general se tiende a mantener a estos pacientes unos 5 días hospitalizados para ver si hay complicaciones como rupturas de septum o de pared libre, etc. En general, cuando hay un infarto que no tiene mayor complicación y el paciente consultó en forma temprana y se obtuvieron buenos resultados, la tendencia ha sido mantener a estos pacientes por 48 horas en el hospital y después darlos de alta, con un control bastante cercano utilizando la telemedicina, donde se les llama al día siguiente y se les mantiene el hospital tiene acceso a como los Apple Watch, los relojes donde se puede monitorizar el ritmo un poco, y el paciente, el paciente puede mandar por email los resultados y uno puede evaluarlo en caso que sienta alguna sintomatología. Acá esto puse el diagrama de las guías europeas, que están un poco más actualizadas que las americanas, aunque recién publicaron el consenso de las guías americanas, donde básicamente el manejo del paciente con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST no varía mucho en relación a lo que se estaba haciendo. O sea, si el paciente viene con un infarto, claro, hay que tratarlo como si fuera cualquier paciente en una época no COVID. Lo único que se está haciendo un poco distinto en pacientes que de mayor edad, donde se cree que el beneficio de la angioplastía no va a ser mucho, tendemos a trombolizar un poco más. Acá en los hospitales que yo me he formado, en general, es muy raro ver la trombolisis, creo, a diferencia de Chile, donde es más difícil acceder a un pabellón de hemodinamia en todas las ciudades. Pero acá volvió un poquito a hacer más trombolisis en aquellos pacientes donde el riesgo-beneficio de meterlo al pabellón de hemodinamia, pacientes de 90 años, etcétera, donde se podían descompensar, se cambió un poco a la terapia de fibrinolíticos con resultados bastante buenos, sí, y siempre con el respaldo de que si la terapia de los fibrinolíticos no funciona, pues
fue hacerse una angioplastia de rescate. ¿Qué es lo más importante creo que, no sé si hay colegas hemodinamistas conectados, pero creo que lo más importante en los hospitales base, como se les llama o se les llama en Chile, es mantener un equipo dedicado que esté 24/7, que tenga una línea de admisión directa. ¿A qué me refiero? Que el paciente pase la urgencia, de la urgencia pase al pabellón de hemodinamia designado a los pacientes COVID, y no esté en cada pabellón del hospital esperando ser evaluado, sino ahí se va a esparcir la enfermedad. También el equipo de salud debiese tener una N95. Y también el hospital debiese tener la oportunidad de tener camas con pacientes COVID y no COVID, porque si estos pacientes son COVID negativos y los ponemos con pacientes COVID, le estamos haciendo un pequeño favor a ese paciente que ya tenía una mortalidad alta por un infarto del miocardio, ahora que se pudiese contagiar por enfermedad de COVID. Esto es un diagrama que hice de mi hospital, del pabellón de hemodinamia dedicado a coronaria. Hay otros pabellones para válvulas, etcétera, pero básicamente, donde está la flecha, esta es la entrada de la urgencia, el paciente llega acá, y este es un pasillo que es solo para pacientes COVID, y el pabellón, el primer pabellón que está disponible, se ocupa para los pacientes que vienen de la urgencia o que tienen COVID confirmado. Y después se dejó un área aislada para estos pacientes, para el manejo pre y postoperatorio. Y después, la gran mayoría de los otros pabellones que se ocupan para pacientes no COVID, se separaron en forma, así por decirlo, muy estructural. Se crearon unas paredes, no eran paredes, son como estos paneles para tener los requerimientos mínimos de distancia, y estos pabellones solo se pueden ocupar en pacientes no COVID. A todo esto, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Empezó el COVID y la gran mayoría de estos pabellones estaban vacíos porque nadie quería venir al hospital, y voy a hablar un poco de eso un poquito más adelante para ver el fenómeno que causó esto. Voy a ir con el siguiente. Lo otro que se produjo a nivel de infarto agudo al miocardio fue que los pacientes dejaron de consultar en forma temprana al hospital. Estos son datos de China, donde podemos ver que el promedio fueron alrededor de 318 minutos, y si los comparamos con pacientes un año atrás, del door to balloon time, como el tiempo de que consultan la urgencia a que les ponen la aguja en el cuerpo, básicamente se cuadruplicó. Lo mismo pasó para el tiempo al stent y para la llegada y para el procedimiento en sí. Esto hay muchos factores. Primero, que había toda los medios un poco, la gente se asustó, veía que la gente moría en los hospitales, muchos hospitales, y Claudio probablemente les dijo, bueno, en Nueva York creo que eran todos los hospitales COVID, en Detroit, mi hospital y otro más, éramos los hospitales que estábamos bombardeados de pacientes COVID, entonces mucha gente no quería venir al hospital. Y bueno, a raíz de esto, unos colegas de NYU, donde me entrené yo antes, publicaron una serie de casos que se presentaron a NYU con elevación del segmento CT, que no fueron muchos. De hecho, hablando de publicaciones, creo que estos han sido los mejores meses para tratar de publicar un artículo en el New England, porque casi todo lo relacionado con COVID se aceptó. Bueno, este fue un artículo de 18 pacientes, donde analizaron un poco la diferencia entre los pacientes que todos se presentaron con elevación del segmento CT, los que en verdad tenían un infarto y los que no tenían. Y lo que podemos ver es que la gran mayoría de los pacientes con un infarto real, la gran mayoría era hipertenso, casi todos tenían dolor al pecho, pero las troponinas estaban mucho más elevadas que en el grupo de pacientes que no tenían obstrucción. Lo otro que fue importante, que la elevación del segmento CT fue focal, siguió un territorio, una arteria, y la fracción de eyección en casi todo está deprimida. A ver, muchas veces uno no sabe la diferencia entre una miocarditis y un infarto real hasta que hace el cateterismo cardíaco. Esto es, todos somos generales después de la guerra, pero creo que ayudó un poco a diferenciar o a ayudar al clínico a tomar decisiones.
Y lo otro que este paper nos enseñó, que todos estos pacientes que tuvieron un estudio angiográfico donde se confirmó el infarto, la gran mayoría murió. O sea, si ya bien el infarto agudo al miocardio tiene una mortalidad que es significativa, pero se había logrado bajar en las últimas décadas alrededor del 5%, acá la mortalidad fue alrededor del 72%. Obviamente muchos de los factores fueron dados por la infección viral en sí, no tanto por el daño cardíaco. Aquí otro caso también que ilustra un poco el manejo de otro paciente con síndrome coronario agudo, un paciente de 66 años con dolor al pecho, un dolor que, como dicen acá, que iba y venía y que mejoraba con nitroglicerina. ¿Ok? Entonces la troponina también está elevada y vemos un electro donde hay un poco tal vez de cambios del ST en la pared inferior, un bloqueo de rama derecha con una onda R eh, elevada acá, hay muchos diagnósticos diferenciales, podría ser un tromboembolismo pulmonar, infarto pared posterior, pero el paciente no tenía dolor al pecho en ese momento y lo que más preocupaba era la radiografía, que es una radiografía que está congestiva, pero también muchas de las radiografías de los pacientes con COVID eran iguales. Entonces este paciente, como el dolor al pecho no era constante y no había una elevación clara del segmento CT, se manejó médicamente con heparina, con Plavix. Eh, lo otro que se le solicitó al urgenciólogo, dado la frecuencia de casos que se presentaron con tromboembolismo pulmonar, se le hizo un angiotac, que fue negativo. Y a la hora siguiente se le hizo un ecocardiograma que demostró que tenía el ápex está akinético, o severamente hipokinético. Y volviendo un poco al rol del ecocardiograma, no sé si Claudio les comentó un poco, pero acá la gente que se dedica a no invasivo, básicamente, que no ocupa catéteres, han sido un poco reacios a hacer ecocardiograma a estos pacientes porque había un miedo al contagio, o sea, está al lado de la cabeza del paciente haciendo un ecocardiograma, si el paciente llega a toser, te puedes contagiar. Entonces mucha gente se negó o se ha negado en varias partes del mundo a hacer ecocardiograma por el hecho de aumentar el riesgo de contagio. Bueno, este paciente el día siguiente se estudió y ustedes pueden ver acá que tiene una carga trombótica importante con una lesión crónica a la coronaria derecha que por eso probablemente explicó la elevación del segmento CT, porque básicamente la descendente anterior estaba jugando el rol de dos vasos en vez de uno. Y ahí le mandamos un par de alambres y le pusimos un stent acá y quedó bien. Y ese ejemplo un poco es lo que yo podría decir, resume un poco lo que se está haciendo con los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento CT. Son pacientes que en general, si no son de alto riesgo, se trata de hacer un manejo más conservador, en el sentido manejo médico con heparina, antiplaquetario, y después hacer un stress test para reestratificar, y si la área isquémica es baja, se mantiene un manejo médico, a menos que el paciente presente eh, dolor al pecho recurrente, etcétera, etcétera. Pero si los pacientes son de alto riesgo ya definidos por el TIMI score, el GRACE o otros scores, y tienen una fracción de eyección que es baja, con un balonamiento del ápex y con cambios electrocardiográficos dinámicos, esos pacientes se tienden a estudiar en forma temprana. ¿Cuál es la definición del estudio temprano? Hay estudios que dicen en 12 horas, otros en 24 horas, hay estudios hasta que dicen 72 horas. Varía de país en país o de guía en guía, pero en general yo diría que lo más común es que a las 24 horas estos pacientes sean estudiados, como se hizo en el caso que mostré. ¿Qué es lo que, entonces, para resumir un poco los pacientes sin supradesnivel, la idea es solo estudiar a los pacientes que tienen un alto riesgo definido por criterios electrocardiográficos, ecocardiográficos y otros scores, y una vez revascularizados tratar de enviarlos a la casa lo antes posible, mientras sea seguro. Aquí, ya casi llegando al final, creo. Acá un caso, este otro caso que también es importante. Ahora voy a empezar a hablar un poquito más del shock. Paciente de 63 años se presenta con dolor al pecho.
¿ok? Presión 81,45, taquicárdico. Hay claro elevación del segmento CT. El paciente no está intubado, está conversando. Y bueno, a uno lo llaman, esto me acuerdo, fue a las 12 de la noche. Paciente hipotenso con elevación del segmento CT, pareciera para el anterior. Entonces, el paciente fue diagnosticado con COVID negativo. Creo que esto fue hace un par de semanas, fue hace 3 semanas por ahí. Ya disponíamos de mejores test diagnósticos más rápidos. Esta es la angiografía y podemos ver cómo el contraste se queda acá estacionado. Debiese haber una arteria que da la vuelta acá. Y lo que se hizo, se puso una asistencia ventricular, se llama el Impella. ¿No? Creo que en Chile no se ocupa por costo. Acá en Estados Unidos es muy común, lo que hace es como un motor que se pone dentro del ventrículo y apoya un poco la función de bomba. Y ahí abrimos pusimos el Impella y le abrí la arteria al paciente y pueden ver que se está llenando. Pero ¿qué pasó con este paciente? El paciente seguía hipotenso, seguía con deterioro hemodinámico, no estaba intubado, así que tenía un índice cardíaco con el Impella de 1.1, así que lo que hice fue ponerle un ECMO. El ECMO en mi centro lo ponemos nosotros, vía percutánea. Y bueno, lo mandamos a la unidad. Lamentablemente este paciente terminó siendo positivo y murió después de 3 semanas, una semana por falla multiorgánica por sepsis. ¿Ok? Y ahora aquí para la última parte de la charla un poco hablar del paciente en shock y el paciente con paro cardiorrespiratorio. Tenemos datos de Italia que los pacientes, muchos pacientes con síndrome coronario agudo no consultaron a la urgencia o no han consultado, probablemente esto siga, a raíz de los pacientes, a raíz de los hospitales que están saturados de pacientes con COVID por miedo a contagiarse. Y esto aumentó la mortalidad y la muerte por paro cardiorrespiratorio, casi lo duplicó. Creo que en Nueva York, que estuve leyendo, y Claudio tal vez lo mencionó, hubo un récord de arrestos en las casas en estos 2 primeros meses. Y esto es un poco lo que se está viendo en todo el mundo. Los pacientes tienen un temor a consultar, se quedan en las casas, y si tienen ya cardiopatías de base o otras comorbilidades, muchos no llegan y mueren de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, voy a hablar un poco del manejo del shock cardiogénico, lo que hacemos acá en el contexto no COVID. Esto es algo que nació acá en mi hospital, en Henry Ford, por mi jefe, donde hay toda una tendencia actual del paciente que viene con disfunción de ventrículo izquierdo, poner la bomba de soporte antes de abrir la arteria, y esto ha aumentado la sobrevida al 70%. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el paciente, si le sumamos al shock cardiogénico COVID, esa sobrevida de un 70% baja a un 1%. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena hacer tanto soporte en estos pacientes? Bueno, es algo que cada centro va a tener que adecuarse a los recursos. Lo más importante, creo yo, es tratar de hacer un buen estudio con un cateterismo derecho y si hay acceso a soporte ventricular o ECMO, tratar de implementarlo según la sobrevida del paciente. Y voy a aceptarme esta diapositiva. ¿Y esto cómo se logra? Se logra en base a equipos. Hay que crear equipos de shock, hay que tener medidas a seguir o ciertos parámetros que le ayudan al clínico a toma de decisiones. Por ejemplo, la PAPI, que son criterios de presiones sistólicas, arteria pulmonar y diastólica en relación a la presión de la aurícula derecha. Si es menor a 1, nos dice que esto es un shock severo. Y muchos de estos pacientes debiesen ser asistidos con estos dispositivos de asistencia ventricular. Y a raíz de esta iniciativa que nació en mi hospital, las guías americanas ya han establecido, han clasificado a los pacientes en shock cardiogénico en diferentes etapas, ya sea en riesgo, como el paciente número 1 con síndrome de supradesnivel, el paciente que
está con clásico shock, como el último caso que presenté, y pacientes que ya llegan con una disregulación metabólica y hemodinámica que haga lo que se haga, ya es muy tarde, el daño está hecho y muchas veces es el punto de no retorno. Y bueno, esta estratificación básicamente se pudo comprobar que es fidedigna en términos de mortalidad con datos de la clínica Mayo, donde dividieron a todos sus pacientes en shock cardiogénico en base a este riesgo, y hay una muy buena correlación. De nuevo, aquí a recalcar un poco, todo paciente que llegue en shock, confirmado o no, lo más importante es que el equipo se resguarde, porque, como voy a mencionar luego, si no hay equipo, va a haber más mortalidad porque no va a haber nadie que trate a estos pacientes. Lo otro que hay que tener en consideración, sobre todo con los costos de estos equipos y con la falta de personales, hay que tener claro qué paciente se va a beneficiar o no de admisión a UCI. Si el paciente viene ya con falla multiorgánica, un paciente, no voy a poner ningún límite de edad, pero en general, que si yo sobre 90 años, donde el paciente no quería que lo intuben, no quería que hagan reanimación, no vale la pena gastar esos recursos y tal vez ocuparlo en un paciente más joven. Y lo mismo, si el paciente se presentó en shock con paro cardiorrespiratorio fuera del hospital y el paciente se sospecha COVID, lo más importante es que el equipo, antes que realice cualquier intervención, se proteja. Y la protección tiene que ser adecuada. O sea, no, aquí, si bien se habla de los héroes, tampoco hay que ser tonto. O sea, tampoco voy a ser un héroe e ir a hablar con el paciente sin máscara, sin protección, porque puedo terminar haciendo más daño no solo a la familia de uno, sino a otros pacientes que tengo que ver en el futuro. Acá un poco, no sé si todos están familiarizados con el ECMO, para hablar un poco, no voy a hablar tanto del Impela porque no está en Chile, pero el ECMO básicamente son dos cañerías un poco más grandes de lo común que se ponen en forma más frecuente por la ingle, o muchas veces los ponemos por el cuello cuando el paciente está ambulatorio. Es raro que esté ambulatorio para que pueda moverse un poquito más. Y lo que hace este ECMO es oxigenar la sangre que no se puede oxigenar, y muchas veces cuando el cuerpo no puede mantener una presión, mantiene la presión del cuerpo a través del motor. Estos son los recursos de ECMO que se puede ver en los últimos, ¿cuántos son? Casi 30 años, como el recurso de ECMO ha ido aumentando, pero ese aumento ha sido básicamente en Norteamérica, ni siquiera en Canadá. En Canadá igual está muy restringido, ha sido en Estados Unidos y en Europa, y el resto de los países la disponibilidad de ECMO es muy poca. O sea, no, y hay que elegir bien a qué paciente se va a salvar. Y lo otro, si tiene que haber un equipo de ECMO que esté acostumbrado al manejo de ECMO, valga la redundancia, porque si el hospital decide comprar ECMO y no hay una experiencia, eso va a ser algo probablemente inútil, o va a ser un desperdicio de dinero. Y bueno, la otra pregunta que creo mucha gente se hace, bueno, ¿hay un beneficio del ECMO? O sea, que el ECMO se ha visto que en las infecciones virales por influenza, eh, los síndromes de distrés respiratorio, ha tenido cierto rol. Sin embargo, la mortalidad igual se ha mantenido cercano al 50-60%, algunos un poco menos, 20%, pero no quiere decir que el ECMO sea la última papita para tratar esta enfermedad. Y un poco esto se traduce, me metí hoy a la página del registro de ECMO, donde muestra que hoy en día han habido casi 700 pacientes conectados en ECMO. Más de la mitad siguen en ECMO, y de la mitad que no siguen en ECMO, la otra mitad ya murió. Y de los que fueron dados de alta, probablemente muchos fueron dados de alta en condiciones no óptimas, casas de reposo, tal vez a morir a la casa. Y aquí voy con esto. Es que creo que es muy importante el timing y en quién se pone el ECMO. Y esto es una serie de casos de Estados Unidos, de distintos estados, publicados por la gente de la Universidad de Pensilvania, donde podemos ver donde hay una variabilidad de cuándo se implementó el ECMO. En rojo es cuando se puso el ECMO, y en amarillo cuán sintomático está el paciente. Entonces, creo yo, si se decide poner en ECMO un paciente después de los 7 días, creo que ya pasamos esa línea del no regreso.
que una vez que hay una disregulación metabólica, si bien puedes mantener la presión arterial con soporte de la oxigenación, hay un momento, como dicen los americanos, un punto del no retorno donde haga lo que se haga, no va a haber una mejoría tan evidente. Y bueno, y a raíz de esto se publicó un metaanálisis recientemente de todas las series de ECMO en pacientes con COVID y comparado contra el manejo conservador, básicamente ventilación mecánica a seca, la mortalidad por ECMO es más de 2 veces, o sea, es 2 veces más elevada que el paciente que no utiliza ECMO. Y esto puede estar dado, de nuevo, son muchas razones. No tenemos claro cuándo se instala el ECMO. Y lo otro que hay que recordar que cuando trabajamos con asistencias ventriculares, por lo menos nosotros los ponemos en forma percutánea, no es algo tan benigno en el sentido de el ECMO. El ECMO en sí, si bien mantiene el soporte hemodinámico, libera muchas citoquinas. Con el ECMO se sangra mucho también eh, eh, al intercambiar los catéteres. Y hoy en día, y ha salido en las noticias, el acceso a transfusiones está limitado en gran medida porque la gente no está yendo a donar. Entonces, hay que tener ojo que cuando se utiliza estos dispositivos, hay que mantener ciertos niveles de hemoglobina mínimos para que el paciente pueda sobrevivir, pero tampoco es llegar y transfundirlos uh, en forma indiscriminada. Entonces hay un concepto que se llama Restrictive Blood Transfusion, donde los americanos, o más que nada las guías proponen mantener una hemoglobina mayor a 7 para evitar la escasez y tampoco para evitar la injuria por transfusiones. Y creo que uno de los mensajes más importantes de ECMO, que fue publicado en JAMA como una carta, una opinión, es que el ECMO no debiese utilizarse en forma masiva y debiese utilizarse según los recursos y las condiciones de cada país. Y de nuevo podemos comparar Chile con Estados Unidos o el mismo Chile con países de menores recursos. O sea, creo que el ECMO debiese reservarse acaso a pacientes, sobre todo jóvenes, que tengan una expectativa de vida mayor al promedio y donde se utilice en forma precoz y no tardía. Estas son las recomendaciones de ELSO, que es la sociedad de ECMO, si podríamos resumirlo así, donde básicamente definen una oxigenación del riesgo, la PAFI, menor a 150, donde un paciente que ya se intentó pronar, donde ya se intentó volúmenes, o sea, PIP alto, y se hicieron todas las maniobras, tratar de ponerlo de ECMO. Yo un poco discrepo con esto, tal vez estoy sesgado con la iniciativa del shock cardiogénico en mi hospital, donde proponemos intervenir en forma inclusive más temprana. Creo que al llegar a esta fase es ya un poco tardío. Yo creo en el ECMO en los pacientes despiertos no intubados, creo que debiese ser una ventana, esta es opinión personal, no más allá de 4 días. Una vez que el paciente se distresa, creo que se produce paro y está con volúmenes de pipa alto, etcétera, etcétera, se produce barotrauma, volutrauma y una liberación de enzimas que no tiene vuelta atrás. Déjame ver acá. Esto un poco de los pacientes que no debiesen ser considerados en shock a asistencia ventricular. Muchas cosas son obvias: el paciente de enfermedad terminal, el paciente que no quiere ser reanimado, hospitales que no tengan la experiencia, y cuando hay una ventilación mecánica mayor a 7 días, esto es más por guías que como recomendación personal. Y lo otro que se está dando mucho, para terminar, es a raíz de los pacientes presentándose en forma tardía al hospital, muchas complicaciones del infarto. Este es un ejemplo de ruptura papilar, de un infarto de la arteria circunfleja, donde desafortunadamente cuando esto sucede los pacientes llegan en shock severo al hospital y no hay mucho más que hacerle. Y se han dado, esto es un ejemplo de una de las complicaciones: hay ruptura del septum interventricular, ruptura paralibre. Y para terminar un poco, yo hablé un poco del síndrome coronario agudo, pero hay que recordar que se puede presentar como tromboembolismo pulmonar, se puede presentar como un caso de
paciente confirmada con COVID, al mes llegó con una efusión masiva con taponamiento cardíaco. Y lo otro a raíz de esta conferencia, que muchos de estos pacientes, una vez superado el efecto agudo de cualquiera sea de los casos de esto, se recomienda mucho a estos pacientes seguirlos con telemedicina. Este es un estudio post-infarto donde se vio que la mortalidad no era exactamente la misma, o la sobrevida con pacientes que volvieron al hospital a controlarse con el cardiólogo. Y básicamente estos son mis conclusiones finales, donde vuelvo a resumir, donde el COVID va a llegar al pabellón de hemodinamia, sobre todo los centros que hacen angiografía primaria. No hay que improvisar, porque al improvisar se pueden producir desastres, o sea, tiene que haber ya un protocolo. La prioridad es mantener al equipo saludable, porque si no hay equipo, hay más muertos. Estoy hablando de pacientes, no estoy hablando de la posible afección del equipo. Tratar de revascularizar a los pacientes como se hace en forma regular, sobre todo a los pacientes con elevación del segmento CT. En casos más extremos con comorbilidades se puede tratar con trombolíticos. Y decirle a los pacientes que no se queden en la casa. Esto más un mensaje a la gente que se dedica a atención primaria, ir al hospital o a ver a su doctor en forma cotidiana, o de la misma forma que lo solía hacer. Tal vez usar un poco más la telemedicina si se puede. Y lo otro es, hay que hacer alianzas entre cardiólogos, UCIstas, intensivistas, urgenciólogos, enfermeras, doctores, etc. Esto es algo que todos debiésemos estar o ser parte del equipo. Y nada, recordar que se vendrán tiempos mejores. Esta es la foto de Viña, cuando ven año ahí. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, traté de hacer un resumen un poco de lo que se está haciendo acá, pero cualquier pregunta más técnica, este es mi email del hospital o mi email personal. Y me pueden seguir en Twitter. Eso.